muchísimas gracias. Muchísimas gracias al jurado que bueno, que aceptó formar parte del equipo que va a evaluar este proyecto. Y bueno, a quienes nos acompañan hoy, una grata sorpresa, sabía que venían. Y por supuesto, a la profesora Andy, que nos ha estado apoyando en estos temas más logísticos, digamos, pero que es indispensables. Bueno, como mencionó la profesora Claudia, este proyecto de tesis doctoral lo que vamos a presentar el día de hoy se titula La política social del gobierno de Nicolás Maduro, sus últimos 10 años, 2013-2023, el periodo que estamos poniendo a analizar, desde un enfoque basado en derechos humanos, un poco lo que hemos previsto. Sobre los antecedentes, bueno, vamos a hacer una revisión bastante breve del proyecto. El proyecto es mucho más amplio, pero bueno, obviamente ya el jurado ha tenido oportunidad de revisarlo, leerlo, incluso comentar algunos elementos que esperamos complementar y discutir a más profundidad el día de hoy. Bueno, en cuanto a los antecedentes, quería destacarlos porque se trata de una investigación que está dentro de una línea de trabajo que yo he venido desarrollando y también dentro de un espacio donde el mismo CENDES ha tenido una importante producción académica. En el ámbito del doctorado tenemos como referencia la propia tesis doctoral del profesor Aponte, que, bueno, yo digamos un hito como aporte de esta mirada global de la política social, no tanto en espacios sectoriales, sino como un todo, aun cuando obviamente al interno del documento uno puede ver algunos pasos o elementos específicos, ¿no? De algunos programas y de algunas áreas sectoriales. Y bueno, como les decía, en el año 2018, en el marco de la maestría en planificación del desarrollo, también tuve la oportunidad de hacer un análisis ya de un programa en concreto en cuanto a la formulación e implementación en el sector vivienda y hábitat del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, que también estuvo dirigida por la profesora Claudia Jiménez. Entonces, como ven, se inserta dentro de las líneas de trabajo del doctorado, se inserta dentro de una propuesta personal de investigación que he venido desarrollando en los últimos años, y sería como la continuidad de un proceso de investigación que hemos venido trabajando, y digo hemos porque la profesora Claudia me ha acompañado en este proceso desde antes. De manera anecdótica, ayer que publicaron la invitación para lo de hoy, el profesor Antonio Suárez, que resulta que los conoce a todos, me dijo: yo los conozco a todos los que van a estar allí, me le da saludo a todos, incluso a Alicia, la profesora Claudia. Tienes un gran jurado, ¿no? Ojalá te traten bien, no sé si claro, esperemos que así sea. Pero bueno, yo le comentaba, bueno, es que la profesora Claudia fue mi tutora en pregrado, en la especialización, en la maestría, y ahora yo mediante se quede conmigo hasta el final en el doctorado, ¿no? Entonces, bueno, para que vean que realmente hemos estado, digamos, en una continuidad, pues eso me satisface mucho, creo que es un antecedente importante. En cuanto a las preguntas, digamos, que nos movilizaron para plantear este proyecto, bueno, es ¿qué caracteriza la política social del gobierno actual, no? Una pregunta que se ha hecho, bueno, en distintos momentos históricos, ¿no? Se hizo con el gobierno del presidente Chávez, se hizo que tuvo también distintas etapas, se hicieron con los programas compensatorios, que de alguna manera tenían como una mirada muy particular de la política social, en contextos que fueron totalmente diferentes. Bueno, un poco cuál fue la mirada, cuál fue esa discusión que se podía dar desde el ámbito académico. Hay una particularidad, y es que en los últimos años, la producción, y eso creo que lo destaco un poco en el proyecto, la producción intelectual sobre el análisis y la discusión de la política social del gobierno de Nicolás Maduro es escasa en comparación a la amplia discusión que se dio, sobre todo con el tema de las misiones en el gobierno de Chávez. Entonces, eso es un tema que también apoya un poco la importancia y la justificación de una investigación como esta, porque contribuye, tú sabes, a ampliar el debate de algo tan necesario e importante. Obviamente, bueno, sabemos que tiene múltiples razones, desde la propia crisis de las universidades y las dificultades para financiar la investigación, hasta, bueno, el propio hecho de que hay personas que ni siquiera conciben lo que está ocurriendo como una propia política social, sino más bien una suerte de algunos programas aislados a modo de archipiélago que se han mantenido en el tiempo más por inercia que por una estructura ordenada y coordinada de ejecución. Entonces, bueno, esa política social que se está implementando tiene algunos principios del enfoque basado en derechos humanos. Y la pregunta surge porque, entre otras cosas, una de las cosas que se habla en reportes, de los pocos reportes que se han presentado a nivel de Naciones Unidas, en los reportes de los órganos de tratado, es que Venezuela se autodenomina, digamos, como Estado parte de estos tratados, que tiene una política basada en derechos humanos. Entonces, bueno, es interesante, bueno, ya que esa es la posición del gobierno, vamos a ver qué tal a partir de las dimensiones que nosotros podamos identificar.
Y bueno, este otro tema que también es muy álgido, el tema de la emergencia humanitaria compleja, ¿quién fue primero que hubo la gallina, no? O sea, si la política social o la ausencia de, o las fallas de la política social nos llevaron a un escenario de emergencia humanitaria compleja, o es la emergencia humanitaria compleja la que hace que esta política social digamos, no termine de avanzar y generar las condiciones de vida que se supone que está. Entonces, bueno, como ven, en esas tres preguntas se resume un poco toda la discusión que hemos planteado. Entonces, en cuanto a los objetivos, el general básicamente es analizar desde el enfoque la concepción de política social del gobierno de Nicolás Maduro. Vean que no estamos con una mirada programática específica, es decir, es una mirada un poco más amplia y eso por supuesto es retador y plantea una importante delimitación que hay que dar y una discusión interesante. Que no sé si, digamos, el objetivo general por sí solo pueda ayudar a hacerlo o en el planteamiento habría que hacer un trabajo mucho más detallado para, digamos, definir eso acotado, ¿no? De manera acotada. Algunos de los objetivos que inicialmente planteamos, bueno, sistematizar un poco el debate actual sobre el enfoque de derechos humanos, porque este es un debate que se mantiene, ¿okay? Ya no podemos decir que es un enfoque novedoso, una cosa que ya se está dando en los años 80, pero siguen las discusiones sobre el enfoque, porque tiene un componente normativo importante y hay gente que ni siquiera cree que tenga aplicabilidad, ¿no? Por las restricciones que marca el ámbito jurídico. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, parte de los elementos conceptuales es esa discusión y vemos que o asumimos el enfoque de derechos humanos desde una perspectiva no solo normativa, sino operacional, que es la que permite un poco ver cómo eso se refleja en la política. Describir un poco el contexto, creemos bueno, que el contexto venezolano en los últimos años ha sido muy particular. Digamos, han existido una cantidad de fenómenos, situaciones y acontecimientos que de alguna manera han tenido un impacto importante en las condiciones de vida de la población y obviamente en el devenir de la política social, no solo la política social, de toda la política en general pública, pero digamos, nos interesaría esa parte, ¿no? Este otro tema, que es un objetivo que metodológicamente a veces causa mucho ruido, que es la idea de construir un marco de análisis de la política a partir de un enfoque. Porque algunos consideran que, bueno, eso es parte de la metodología, eso no es realmente digamos, un objetivo, sino que... Pero bueno, nosotros lo vimos sobre todo porque, a diferencia de lo que significa que tú tengas un esquema y tú lo agarres y te lo traigas, si utilizas ese esquema para analizar algo, en el caso de la política social venezolana, y en este contexto, es muy probable que tengamos que identificar y justificar cuáles dimensiones y por qué serían ellas las que utilizaríamos para el análisis. Desde ese punto de vista lo vimos. Obviamente, los comentarios que estoy haciendo son parte de la discusión que vamos a ir dando, ¿no? Y finalmente, caracterizar en el marco del análisis, desde el marco de análisis construido, el modelo de política social implementado en Venezuela en ese periodo. Es como una secuencia lógica que también se muestra a nivel de la estructura de capítulos de la investigación, como hemos propuesto. En términos conceptuales, bueno, vamos a trabajar obviamente la noción de política social en el marco del contexto del desarrollo, obviamente por la naturaleza y las características del doctorado en el que nos encontramos. Vamos a trabajar con profundidad el enfoque, digamos, sobre todo porque hay, incluso en algunos sectores, reticencias sobre la utilización y aplicabilidad de este enfoque. Para algunos está como muy claro en la lógica, pero para otros no es tan sencillo. Entonces, bueno, no voy a entrar en los detalles sobre eso. Otros aspectos que vamos a trabajar son las dimensiones que se van a ir definiendo. En el proyecto hay algunas que se proponen, pero eso es un proceso que hay que analizar más detalladamente posterior, digamos, a medida que vayamos avanzando. Y finalmente, el tema de la emergencia humanitaria compleja, que en el caso venezolano también hay dudas si realmente estamos en una emergencia humanitaria compleja o no, y en qué punto se ha superado y hasta qué punto no. Sobre todo porque los organismos internacionales asocian las emergencias humanitarias posteriores a crisis derivadas, por ejemplo, de fenómenos naturales o de crisis políticas que derivan en situaciones de conflicto armado. En el caso nuestro, no necesariamente podemos identificar una causa como esa, sino que tiene elementos más de orden sociopolítico. Y bueno, hay otros autores que te dicen, bueno, sí, justamente esas son las emergencias humanitarias complejas, porque no se derivan de lo que sería una crisis humanitaria en particular, sino que ya derivan otros aspectos. Lo cierto es que Venezuela es un país que, sin estar en ninguna de estas características, sin tener nada de esto, ha tenido unos indicadores y un retroceso en materia social muy importante y que vale la pena entonces discutirlo. Tal vez este paraguas, digamos, conceptual, es una alternativa. No estamos diciendo que sea la única, pero creemos que por allí podría tener un elemento. Desde el punto de vista metodológico, bueno, una investigación básicamente documental, con uso de fuentes secundarias, muchas fuentes, sobre todo
a nivel internacional, de organismos no gubernamentales, de organizaciones de la Agencia de Naciones Unidas, es decir, la poca información disponible que hay. Sabemos que en muchos ámbitos digamos, la publicación de información oficial prácticamente es inexistente. Eso marca un reto y una diferencia importante con investigaciones previas que se han hecho para el análisis de la política social, donde se puede tener indicadores con una serie históricas más continuas. No va a ser nuestro caso, tendremos que apoyarnos mucho en iniciativas, sobre todo de la sociedad civil, que han desarrollado información, por el caso de la COVID o tal vez incluso en Venezuela y estas otras alternativas que se han hecho como fuentes de información. Obviamente va a ser de carácter descriptivo hasta cierto punto, lo que buscamos es como comprender y conocer hasta qué punto, digamos, existe esa cercanía o distanciamiento con respecto a los principios del enfoque. Y finalmente, bueno, lo que se va a hacer es un análisis de la información, del contenido de la información que se vaya obteniendo. Obviamente, como decíamos antes, no en el mismo volumen que podíamos tener en otros momentos históricos del país. Bueno, básicamente es eso todo. No quise hacer algo muy extenso porque además ya realizaron el documento. Y bueno, simplemente darle la palabra a ustedes y darles las gracias por su tiempo. Bueno, agradecemos la presentación acotada que ha hecho Xavier. Sabemos que los tiempos los tenemos ajustados también. Esperamos que la plataforma nos permita hacer todo lo que está previsto en este acto y en ese sentido, en este momento corresponde, luego de esta exposición oral, los comentarios y preguntas del jurado y, bueno, por razones de lo que está previsto en las pautas, inicia el jurado externo, en este caso la profesora Lisette González. Bueno, muchas gracias, Claudia y Xavier, por proponerme para estar en esta defensa. Es muy grato para mí estar aquí. Somos pocos, o hay pocos doctorandos en el área, en estos temas, entonces muy honrada pues, que ustedes hayan querido tenerme aquí en este jurado. Entonces, bueno, voy a empezar respondiendo a algo que mencionó Xavier en su presentación. ¿Por qué hay menos investigación sistemática sobre la política de Nicolás Maduro cuando sobre Chávez se escribió, bueno, kilos y kilos de literatura sobre las misiones, sobre, bueno, de todo? Y yo creo que ahí hay un rol importante, no solo las que mencionaste, que por supuesto afectan crisis en las universidades, emigración de los académicos, etcétera. Pero yo creo que además hay un tema central que ha impedido la investigación y es algo que has mencionado al final, que es la opacidad. O sea, no es fácil hacer un análisis de la política social porque no hay datos oficiales, por muchos años ni siquiera había un presupuesto, entonces ni siquiera pudieras comparar lo que el gobierno dice que gastó con lo que el gobierno dice que atendió. O sea, hasta incluso el análisis más sencillo exigía un esfuerzo muy grande de parte de los pocos investigadores que quedan en el país. Y entonces creo que eso es uno de los factores. Pero creo que hay otro tema que es importante y es que todos estamos agarrados ahorita de este concepto de emergencia humanitaria compleja. Si bien, o sea, que es un concepto que es importante para los actores humanitarios, porque no es lo mismo una emergencia cuando, no sé, hubo un terremoto y se cayeron los hospitales y las escuelas, se llegan los actores humanitarios, reconstruyen, arreglan las tuberías, no sé cuánto, hay agua, hay escuela, hay hospital, listo, se acabó la emergencia y se va la ayuda humanitaria. La característica de esta crisis es que no tiene muy claro ni la fecha de inicio ni la de final. Entonces creo que esto es importante porque creo que es algo que tendrías que problematizar en tu trabajo. No solo si hay o no hay emergencia humanitaria compleja, que sería quizás algo difícil de sentar una posición, sino como la emergencia de este como concepto explicativo. Entonces ahorita todos hablamos no sé qué, la pobreza, bueno, la emergencia humanitaria compleja, bueno, que las escuelas y no sé qué, bueno, la emergencia humanitaria compleja se volvió como el gran factor explicativo de muchas cosas y me parece que eso es algo que tú pudieras tratar de analizar o de incluir en tu análisis. Eso por una cosa. Segundo, o sea, yo sí creo que estamos en una emergencia humanitaria compleja. Yo creo que hay que salir un poco de la bibliografía que viene de las propias ONGs y del mundo humanitario.
Y entonces para un artículo que acaba de salir publicado en Sendes, yo me conseguí un artículo publicado en 2015, Andrea Ebert, se llama la autora, que ella hace de estas cosas que les encanta hacer a los politólogos, de tener no sé cuántas emergencias humanitarias complejas en el mundo, y entonces ver cuáles eran las dimensiones de esas emergencias, no sé cuánto, y ella establece como unas condiciones para definir si en un caso concreto hay o no hay una emergencia humanitaria compleja. Entonces ella propone 3 condiciones: que haya violencia política. Y fíjate que ella no dice que haya guerra o guerra civil, que haya violencia política. Segundo, que haya sufrimiento a gran escala de la población civil. Y tercero, falta de voluntad o capacidad del Estado capacidad del Estado para actuar frente a ese sufrimiento. Entonces, si nosotros agarramos estas condiciones de esta señora, pues ciertamente estamos en una emergencia de sufrimiento, hay violencia política, hay una situación política conflictiva que todavía no se resuelve, y lo que podríamos debatir es que si el Estado venezolano es que no tiene la capacidad o no ha querido ocuparse del empobrecimiento, de la situación del sistema de salud, educación, etcétera, y quizás una de las cosas que pudiera responder tu análisis de, digamos, esas orientaciones normativas del Estado venezolano actual. Ajá, entonces, habiendo dicho esto, ¿qué observaciones concretas le tendría yo al proyecto? Empezando por decir, me parece un tema valiosísimo, me parece un análisis necesario, me parece que debemos salirnos un poco del debate coyuntural y del debate, digamos, político partidista, y ir como al análisis más de fondo de la racionalidad que hay detrás de estas políticas o los intereses a los que sirve, etcétera, cosa que no hemos hecho, ¿no? En el mundo académico, por lo tanto, creo que el trabajo está perfectamente justificado, es importante y no se ha hecho. O sea, que en ese sentido me parece una investigación absolutamente pertinente. ¿Cuáles dudas o comentarios te haría? Bueno, yo creo que en una primera lectura, si uno se lee tu proyecto, los objetivos uno los ve como demasiado generales. O sea, si yo leo solo la justificación y los objetivos y la metodología, yo no sé de qué se trata esta tesis, porque es demasiado amplio, ¿no? Los objetivos. Entonces, claro, como tú lo que te planteas es construir el marco de análisis, y ese quizás los dos últimos son los objetivos centrales del trabajo, quizá, y no necesariamente como condición para aprobar, sino te sugiero una redacción posterior o cuando ya esto sea tu tesis, que esté como más claramente ahí dimensionado cuáles son los elementos que tú crees que van a estar en ese marco conceptual, o sea, el tema económico, el tema, no sé, normativo, qué sé yo, o sea, que esté un poco más claro qué es lo que quiere analizar. Y lo mismo, por lo tanto, el último objetivo, que es ya la aplicación de ese marco para analizar el caso venezolano. Entonces creo que hablando ya del marco de análisis, disculpe, haces una larga lista de temas. Ya va, me muteé sin querer, perdón. Tienes como una larga lista de elementos que deberían estar en ese marco de análisis, que me parecen todos bellos, pertinentes, por cierto. Lo que creo, allá, ya colgué. Lo que creo que le falta a ese marco, y es el trabajo que tienes que hacer, es como mirar esto como en dimensiones. O sea, hay como distintas dimensiones lo que tú vas a analizar. Por ejemplo, tú hablabas ahora de modelo normativo. ¿Qué incluye ese modelo normativo? Pues los objetivos, las estrategias, cómo se vincula con la política económica, etcétera. O sea, cómo se concibe desde el punto de vista marco la política social. Tienes muchos elementos en tu listado que se refieren a eso. Claro, esto es una sugerencia. Lo segundo es el tema de la dimensión sociopolítica de esa formulación, que es el tema qué actores están involucrados, qué tipo de institucionalidad tiene, cómo se vincula eso con la política electoral partidista. Y aquí yo creo que es importante, considerando que estos años en la dimensión de la política social no solo está el Estado, hay una parte importante que es la cooperación internacional, es un actor que tiene que estar metido allí, tanto en la definición de prioridades, asignación de presupuestos, o sea, hay una política en torno al tema de la cooperación, y yo creo que eso es parte de lo que se debe analizar de la política social en este periodo. Y bueno, luego tienes un conjunto de indicadores que tienen que ver más con la evaluación de las políticas, la cobertura, si hay rendición de cuentas, si hay participación, etc. Y bueno, y allí, obviamente, en la evaluación haría falta algún
indicador de impacto, pero sé que esto es un deseo que no necesariamente va a poder cumplir tu investigación porque, bueno, no hay datos. Ya hemos hablado, ¿no?, del problema de la opacidad, de que no tenemos ni siquiera información certera, por decirte algo, de cuántos niños están inscritos en la educación básica, no sabemos. El Estado dice que son 9 millones de estudiantes en general, que incluyen las misiones, el INSE y todo el sistema educativo público preuniversitario. Entonces, claro, con esta ausencia de datos es muy difícil plantearse una evaluación del impacto, pero bueno, es algo que tú puedes considerar en el momento en que estés terminando de decidir qué cosas vas a incluir en ese marco analítico de las políticas. Y entonces, bueno, yo lo dejaría hasta allí también para ser una buena niña y no hablar demasiado, que tenemos poco tiempo. Gracias. Bueno, agradecemos mucho los comentarios de la profesora Lisette González y bueno, en este momento le corresponde al profesor Carlos Apontes hacer sus comentarios, preguntas, así que le pasamos la palabra a él. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, yo voy a ser muy breve. Yo le había comentado a Claudia algunas de las observaciones de manera preliminar que yo tenía y que de algún modo revisando el trabajo se me han debilitado algunos de los comentarios que había pensado hacer. Uno tiene que ver con el título del trabajo. Me parecía que el subtítulo podía estar de más, sobre todo en esta fase. Y digamos, ha sido una costumbre, por lo menos en el caso de la maestría, que se puedan agregar subtítulos en el momento en que se entrega el trabajo final, ¿no? Y fíjate, porque es verdad, hay una línea de trabajo que ustedes han tenido insistentemente. En ese sentido, yo imagino que habrán buenas razones para que al final ese subtítulo que ustedes están proponiendo se mantenga. Pero por las mismas dificultades que comentaba Lisette, las dificultades de información, el propósito de integralidad que tú te estás planteando para abordar algo tan variado y tan complejo como la política social, que es verdad, estás diciendo que vas a delimitarlo en el proceso de análisis de la información con que puedas disponer, pero que de repente pudiese ser una camisa restrictiva el enfoque. Es decir, el priorizar en exceso el enfoque para analizar una información que puede tener variabilidades de calidades en cuanto a sus características. Sin embargo, yo creo que por la forma en que se ha ido desarrollando la línea de trabajo y el trabajo que ustedes han hecho en conjunto durante mucho tiempo revisando esto, hay formas de flexibilizar la metodología, el enfoque metodológico que pueden permitir solventar eso, que esto no se convierta, digamos, justamente en un factor restrictivo, ¿no? En un caso, cuando uno piensa en un monstruo como el de la política social y las limitaciones de información que hay, uno dice, oye, hay que ser lo más flexible posible, hay que ser lo más flexible que se pueda para afrontar esta complicación. Bueno, esa era, digamos, una sugerencia que se me ha debilitado justamente porque hay una línea de trabajo y porque sé que pueden abordarla con justamente sin rigideces inconvenientes. Hay un segundo asunto que tiene que ver con lo que comentaba Claudia, que es lo de los objetivos. Es verdad que tienen cierto grado de generalidad, pero en particular me parecía preocupante que el centro del trabajo, que es la política social de Maduro, aparecía, digamos, como disuelto en un conjunto en el que hay 4 objetivos específicos y hay uno solo que trata sobre la política social. Y en cambio hay 2 referidos muy directamente a el enfoque basado en derechos humanos. Entonces, me parecía que desde el punto de vista de la percepción, pensando por ejemplo cuando se entregue el trabajo, por lo menos podría ser conveniente buscar un mecanismo de fusión del primer objetivo específico y del tercero, porque ambos están planteados, digamos, en el mismo campo. Y fíjate que una de las tentaciones que percibía en la forma en que fuiste presentando tu proyecto, una de las tentaciones era como
que fuese a formular un modelo ideal de política social a partir del ese marco de análisis. Es decir, por momentos pareciera que tú ibas a montar una política social ideal para Venezuela y que ibas a contrastar esa política social con lo que o esa política basada en derechos humanos con lo que se podría haber realizado. Y ojo, de partida, si estamos en una emergencia humanitaria, uno sabe que se han incumplido de manera muy generalizada buena parte de las referencias que se puedan establecer o de los referentes, de los parámetros que puedan utilizar para intentar valorar lo que ha ocurrido en el campo social. Entonces, digamos, es como hacer un gran marco de repente cuyo contraste es muy probable que ya se sepa que se va a incumplir las expectativas que podrían tenerse en esa materia. Y sin embargo, fíjate que hay un detalle que no veo expresado adecuadamente, que lo planteaste ahorita, no lo vi mayormente y me parece que es muy valioso como aporte potencial, que es la diversidad de visiones que hay sobre el enfoque basado en derechos humanos. Lo que tú decías, por ejemplo, sobre esa pregunta que tú te hiciste de investigación, ¿acaso la política social de Maduro está inspirada en el parcial o totalmente en el enfoque de derechos humanos? Yo, por supuesto, diría de entrada que a quién se le ocurre, pues, ¿no? Pero, como tú mismo dices, eso forma parte del discurso gubernamental. Y entonces ya hay una variedad de visiones con respecto a este asunto. Y de hecho, durante una buena parte, hasta fechas bastante recientes, Maduro presentaba su gestión como un ejemplo para la humanidad de un nuevo modelo de realización de una política o de unas políticas públicas favorables para la población, ¿no? Entonces, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, es decir, a nivel de discurso, existe eso, pero fuera de eso, desde el punto de vista de los enfoques, cuando se aborda o cuando se ve cuáles son las responsabilidades por el incumplimiento de lo que pretende el enfoque. Entonces, la emergencia humanitaria compleja es culpa de la guerra económica o de las sanciones, ¿no? O cuando se revisan las sanciones, bueno, las sanciones son las responsables de buena parte de lo que ocurre en todos los campos que no funcionan bien, ¿no? Es decir, entonces, hay un enfoque basado en derechos humanos que, de hecho, han venido voceros hasta de Naciones Unidas que han planteado que lo que ocurre en Venezuela tiene un papel, o en lo que ocurre en Venezuela tiene un papel fundamental en la sanción. Entonces, bueno, esa variedad del mundo del enfoque no aparece, digamos, muy expresado en el trabajo, y creo que vale la pena destacarlo, y además se quiere como desmenuzar la visión que tiene el gobierno en su concepción de la política relacionada con este asunto. Y fíjate, y lo último tiene que ver con la delimitación, pero que realmente yo creo que es un problema más de orden práctico que un problema que uno pueda plantearse desde un inicio. Fíjate, una de las cosas que uno siempre se plantea en materia de delimitación son las fechas. Es decir, uno dice, bueno, llegó hasta el 23, bueno, pero pongamos por caso, ya que existe la feliz posibilidad de que esta situación culmine este año, la gestión de Maduro. Oye, sería una lástima que te peles ese boche y entonces te vayas a perder el último año de esta gestión, si es que Dios nos favorece en este asunto, ¿no? Entonces, bueno, eso es el tipo de cosas de delimitación, pero mucho más allá, fíjate, por ejemplo, en el título, por poner por caso, yo decía, una de las posibles modificaciones sería, si es que se quisiera ser más preciso en el título, sería que, por ejemplo, tú llegues y digas, bueno, yo no voy a hacer análisis selectivo de la política social, yo no voy a poder cubrir la situación de la población indígena, la situación de las mujeres o de las políticas hacia las mujeres, etcétera, ¿no? O hacia la infancia. Entonces, de repente, el énfasis es posible que sea eminentemente sectorial.
o sea, hacia lo que ganan tradicionalmente los sectores de política social. Entonces podría ser que el subtítulo fuese un análisis sectorial desde el enfoque basado en derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es el tipo de cosas que, se me ocurrieron, pero también eso se puede explicar y desarrollar en la delimitación que se va a establecer en la introducción o en el marco metodológico conceptual. Fíjate, en la posibilidad de fusión de el punto 1 y 3, yo creo que es un poco porque es posible combinar lo conceptual y lo metodológico, ¿no? Entonces, creo que ahí podría haber un punto que sea marco metodológico conceptual y entonces que se engranen esos dos objetivos. Yo creo que esa sería mi sugerencia principal. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias también al profesor Carlos Aponte por sus comentarios, por sus sugerencias. Y bueno, ahora le corresponde a Xavier que haga comentarios y responda algunas de las preguntas que le hicieron tanto la profesora Lisette como el profesor Carlos. Así que adelante, Xavier. Gracias, profesor. Bueno, yo empezaría dándole las gracias a ambos por la lectura acuciosa del documento. Uno nunca está totalmente a gusto con lo que entrega, pero y sabe que van a venir observaciones, pero realmente siento que han sido planteamientos enriquecedores, planteamientos que van a contribuir a darle un mejor perfil a la investigación. Siento y estoy totalmente de acuerdo con la profesora Lisette que efectivamente hay muchas razones explicativas por las cuales poco se está hablando o escribiendo en el mundo académico sobre esta política social. Y creo también que en ese sentido la investigación puede ser un aporte, un primer punto para, digamos, generar debate al respecto, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento estoy desarrollando en la Escuela de Sociología un taller de investigación sobre políticas y programas sociales. Y me llama la atención que los estudiantes lo que perciben automáticamente o sus intereses investigativos pasan por entender la política social como mecanismo de control social. Todo lo que ha puesto el gobierno en este momento tiene un trasfondo de control, digamos, no hay transparencia en la asignación digamos, en los programas, ¿no? Todo parece estar mediado por esa relación Estado-sociedad, pero más Estado-partido que Estado, digamos, en el concepto tradicional. Entonces, obviamente, lo que ustedes mencionan es totalmente cierto. Creo que puede ser una oportunidad interesante para añadir elementos al debate, ¿no? Entonces, concretamente, sobre las preguntas o los comentarios que hicieron, porque más que eso hubo algunas preguntas. Sí, bueno, el tema, digamos, yo combinaría un poco esa discusión sobre el tema de la emergencia humanitaria compleja que planteó la profesora Lisette con lo que luego el profesor Aponte habló de la diversidad. Ciertamente una de las razones por las cuales incluso incorporamos un objetivo vinculado al contexto era justamente para mostrar esa diversidad de aproximaciones que pudieran estar dándose de la comprensión de lo que es el contexto actual. ¿Por qué? Porque para algunos, efectivamente, la interpretación pareciera ser que, así como ha pasado durante más de 40, 50 años en Cuba, todo es culpa del bloqueo. En Cuba todo es culpa del bloqueo. Bueno, en Venezuela siempre hay ese enemigo externo propio de los regímenes populistas, donde hay alguien a quien se le puede ser locos externos, que llaman los psicólogos, que tú le puedes echar la culpa siempre a algo que está. Entonces, efectivamente, sí. También, entonces, claro, estoy de acuerdo con esta idea, este planteamiento de esta autora que nos plantea la profe sobre los 3 elementos que contiene, me parece sumamente interesante. Siento que eso faltó porque durante la pequeña discusión que dimos en el proyecto, planteamos fue esa distinción, ¿no? Entre la mirada tradicional de que una emergencia humanitaria tiene que ver con la gran catástrofe, a lo que vivimos en Venezuela. Y esa es parte de la razón por la cual hay personas que todavía pudieran tener una visión según la cual en Venezuela no hay una crisis humanitaria, no hay una emergencia humanitaria completa. Entonces, realmente esto es valiosísimo, creo que es importante. De hecho, la profesora Lisette creo que comentó que me iba a hacer llegar bibliografía, pendiente, profe,
pensé que podía venir personalmente, pero bueno, luego vemos cómo hacemos, porque estoy también muy interesado en esa bibliografía que nos ofreció, porque justamente hay tampoco, y el perfil de análisis con las revisiones que ya usted ha hecho, el mismo trabajo que presentaron en la revista, junto con Desiree en el último número de Cuadernos del Sender, lo empezamos a leer, la profesora Claudia y yo empezamos a decir, mira, aquí está este artículo, profesor, y yo, sí, yo lo había visto, y empezamos a ver porque es una aproximación bien interesante, y creemos que esos son, digamos, debates importantes que hay que dar, ¿no? En cuanto a los objetivos, que ambos coinciden en algunas correcciones relativas a los objetivos, sí, nos parece muy bien. Yo creo que son elementos que hay que ir perfilando de mejor manera. Uno cuando está en esta etapa, no de notificación, sino que uno cuando está en la etapa del proyecto, uno tiende a veces a ser un poco tímido, o sea, uno quiere que sea tan general como sea posible, pero no tan específico como para comprometerte demasiado, ¿no? Entonces uno está como en ese... Por eso esas observaciones me parecen súper precisas, me gusta mucho esa idea de unificar esos dos elementos, porque además construye entonces un objetivo que estaba orientado al enfoque, al análisis o digamos a ese componente dentro de la investigación, cuál es el papel que va a tener. En cuanto a las dimensiones que pudieran agrupar, o esos ámbitos del modelo que pudieran agrupar las dimensiones, me parece una idea genial, profe, de verdad. Creo que le daría incluso mucho más fuerza y haría de la diversidad un aliado y no un potencial factor de dispersión a la hora del análisis. Me parece una idea súper interesante. El tema de la cooperación, efectivamente, traté de mencionar algunas cosas sobre, por ejemplo, los reportes de OCHA, los reportes del plan humanitario, porque, bueno, efectivamente es un factor que está allí, y adicionalmente toda la acción humanitaria y de cooperación está mediada también por hasta dónde el Estado permite que eso se dé, ¿no? O sea, ahí también es algo que, bueno, es importante resaltar, y que en el marco de la definición de la política social hay que hablar. Nosotros utilizamos la definición del profesor Aponte porque nos parece que justamente es bastante amplia e pudiera eventualmente incluir estos otros elementos extraestatales, por llamarlo de alguna manera, de forma general. En cuanto al tema del título que plantea el profesor Aponte, me parece también una idea interesante, y vuelvo a comentar que ahí es donde uno peca como de cómo lo plantea, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la delimitación temporal no lo hace, bueno, porque desde 2024, ya te pasaste claro, es el tema de la distancia entre el proyecto y yo entiendo, esas cosas pueden pasar. Ahora la pregunta es aquí, incorporo un actor extrajurado, le pregunto a la profe, uno puede, o sea, a pesar de que hoy, por ejemplo, tengamos un veredicto que diga un título, ese título después se puede ajustar, puede cambiar, o de una vez podemos hacer esas modificaciones. Porque yo estoy de acuerdo, no sé si la profe Claudia también, con las observaciones que da el profesor, me parece que eso resolvería mucho el alcance del proyecto. Inclusive podríamos decir 2024 porque estamos en el 2024, y además constituye el cierre del periodo presidencial, porque hasta este año es el periodo, ¿no? No me estoy comprometiendo con más nada. Hasta este año el periodo. Claro, además que me pareció súper chévere el tema de los 10 años. Bueno, me fui por otro lado, pero, la verdad. Además que el informe de Provea también coincidió con que hablaba de... Claro, porque es un hito, una década en esto, pues no se dice fácil, se dice fácil. Entonces, o sea, mi pregunta sería esa, si eso se puede hacer, o sea, ¿qué tan rígido es el hecho de que tengamos un veredicto hoy, que tenga un nombre, que luego pudiera de repente, no hay mayor, bueno, si ese es el caso, igual vamos a asumir esas observaciones, por lo cual no sé si la quieran en el veredicto ya hacer los cambios o si lo dejamos, si no hay problema. Y, bueno, un poco lo que mencionaba el profe sí, efectivamente, que también tiene que ver con el título. Hablar de política social es tan amplio que siempre uno tiene que, como, recuerdo mucho la tesis doctoral del profesor, porque al final también tuvo que tomar como que algunas áreas específicas y mostrarlas, porque la generalidad también es muy difícil, pues también, no solamente, además que tampoco es que haya una línea discursiva coherente, constante en el tiempo, que tú puedes decir, bueno, sí, reconstruyo esto, incluso tal un análisis del discurso de cómo es la política social vista del discurso de determinados actores. Cuando hoy es una cosa, mañana es otra, y ya lo hemos visto en un par de oportunidades, entonces es muy difícil hacer eso. Entonces, me parece que esa combinación de factores es interesante. Pero sí quería comentarles que
quisimos dar como el salto, ya en maestría dimos como que la aproximación, la mirada específica a un programa, y ahora queríamos como dar ese otro paso de la mirada más amplia, pero obviamente esa mirada amplia plantea riesgos que son importantes. Bueno, quise ser lo más breve posible, pero soy sociólogo, perdón. Entiendan lo que eso significa. Muchas gracias, de verdad, muy contento por las observaciones. Y bueno, dispuesto completamente a incorporarlas porque creo que son sumamente valiosas para el propósito de la investigación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Xavier, por las reacciones que has tenido a los comentarios y sugerencias de los profesores Lisette y el profesor Carlos, que efectivamente, como tú lo has señalado, enriquecen la propuesta, dejan pensando sobre algunos de sus aspectos para su desarrollo, que efectivamente allí se irán haciendo también algunos ajustes, delimitaciones, decisiones que se irán definiendo, digamos, también a lo largo de ese trayecto de desarrollo de la propuesta. Agradecer mucho a ambos, me sumo a ese agradecimiento que hiciste también, Xavier, de nuevo al jurado por esa revisión y esas observaciones, y decirte que mientras ibas comentando, ya la profesora Lisette nos hizo llegar por el Zoom, digamos, por los comentarios del Zoom, la referencia de Andrea Everett, que es la que ella mencionó, así que ya tenemos la referencia disponible. Yo he tomado nota de eso, como de todos los comentarios que el jurado ha hecho y la forma en la que pensamos que puedan ser considerados. Bueno, así que llegado a este punto, digamos, corresponde ahora la deliberación del jurado, para lo cual, bueno, para los que están de manera presencial, bueno, le vamos a pedir que se retiren y nos quedaremos el jurado para esa deliberación, bueno, de